Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y este es mi canal Mary's Home, donde hago vídeos de motivación de limpieza y decoración del hogar. Así que si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis suscribiros para no perderos ningún vídeo. En el vídeo de hoy voy a estar haciendo algunas tareas del reto de febrero. Para quien no lo sepa, cada mes propongo un reto con algunas tareas de limpieza del hogar para motivarnos y animarnos un poco entre todos. Así que me siento un ratito a tomarme mi café y a repasar mi planificador con las tareas que tengo apuntadas, porque lo que quiero hacer hoy es limpiar el sofá en profundidad, limpiar la nevera, limpiar los filtros del aire acondicionado y limpiar la secadora. Voy a empezar por los filtros del aire acondicionado, que es muy importante limpiarlos regularmente, y cada cuánto hacerlo depende mucho del uso de la máquina. En nuestro caso lo hacemos bastante a menudo porque la utilizamos muchísimo. Ponemos el aire todos los días, en invierno con aire caliente y en verano con aire frío. Y la verdad es que limpiarlos es muy rápido. Yo los meto en la ducha y los limpio con agua. Y antes de colocarlos de nuevo los seco bien y listo. Muchas personas les ponen ambientador a los filtros para que desprendan olor al encender el aire. Pero yo lo probé una vez y me saturó muchísimo el olor, así que no lo hago. Siempre aprovecho este momento para limpiar un poco la máquina y utilizo la pasta rosa de Pink Stuff. Me gusta mucho el resultado, pero es un producto que necesita aclarado, así que primero le doy con una esponja y después le paso una bayeta. Así que no olvidéis limpiar de vez en cuando los filtros de los aires acondicionados, no solo por el buen funcionamiento de la máquina, sino porque unos filtros muy sucios reducen la calidad del aire y pueden causar problemas respiratorios. Lo recomendable es hacerlo cada mes o cada 3 meses. Nosotros intentamos hacerlo cada mes porque, como os he comentado, lo utilizamos todos los días. Even though we fight sometimes and it feels like a war zone, I still care about us. How do you move on when everything goes wrong? I'm trying to find a way to get you out my head. Lo siguiente que quiero hacer es la limpieza profunda del sofá, así que voy a quitar todos los cojines y voy a limpiar la mesa porque quiero poner la aspiradora encima de la mesa. Antes de empezar con la limpieza profunda del sofá, me gusta pasar el aspirador normal, porque aunque el aspirador de agua también aspira pelos y pelusas, por supuesto, prefiero antes intentar quitar la mayor cantidad de pelos posible para que no se quede todo en el aspirador de agua, que vais a ver que también aspira pelos porque en esta casa hay 2 perritas y hay pelos, es normal, pero yo prefiero hacerlo así porque de esta forma el aspirador de agua no se ensucia tanto y me da la sensación de que la limpieza es más efectiva. I just wanna love you a little bit more. Don't just walk away from me and close the door. Baby, pull me closer now before it's over. I just wanna love. Mi aspiradora es de la marca Bissell y utilizo este limpiador que venía con la aspiradora, aunque podéis utilizar cualquier otro limpiador para este tipo de aspiradoras. Recomiendan utilizar 59-60 mililitros de solución limpiadora y añadirlo al depósito de agua limpia. Esto no es ninguna colaboración, la marca no me está pagando ni un euro para que yo diga esto. Yo me gasté el dinero en el aspirador y la verdad es que ha sido un dinero muy bien invertido. Lo mejor de esta máquina es que tiene 2 depósitos, uno para el agua limpia con el detergente y toda el agua sucia se va quedando en otro depósito. Y nada, lo único que hay que hacer es colocar el cabezal, pulverizar agua con detergente, frotar con el cepillo y aspirar. Es como una limpieza profesional en casa. Para mí esta máquina es maravillosa, pero tiene un inconveniente que, bueno, al menos para mí es súper ruidosa. Os lo dije en el último vídeo de limpieza.
aunque hace mucho ruido porque es muy potente. Después de limpiarlo hay que dejarlo secar porque se queda un poco húmedo, pero bueno, igual que si lo limpiáis a mano. Pero si no tenéis esta máquina podéis limpiar el sofá en profundidad poniendo agua caliente en un cubo y un buen chorro de oxígeno activo. Y con una bayeta bien escurrida vais frotando por todo el sofá. Incluso podéis colocar la bayeta en la tapa de una olla y así os cuesta menos frotar. Yo antes de tener esta máquina lo hacía de esta manera. It's difficult dealing with emotions, but I want you to know that you'll always be on my mind, even in the hard times. I care about you. How do you move on when everything goes wrong? I'm trying to find a way to get you out my head. Don't know how to cope with being so broken. Girl, I can't forget about what we said. I just wanna love you a little bit more. Don't just walk away from me or close the... Bueno, pues no hace falta decir nada más, ya veis cómo ha quedado el agua. Tengo que decir que mi sofá es muy sufrido porque parece que esté limpio, pero ya veis todo lo que saca esta máquina. Lo siguiente que quiero hacer es limpiar la nevera en profundidad, así que necesito todo despejado, las encimeras, el fregadero, todo, para poder vaciar la nevera. Cuando lo tengo todo listo, vacío la nevera. Siempre intento limpiarla cuando está prácticamente vacía porque así es mucho más rápido. Empiezo fregando los organizadores de la nevera. La verdad es que utilizar organizadores es genial, pero a la hora de limpiar pues tardas más porque también los tienes que fregar. Visualmente queda todo más ordenado, pero utilizar organizadores tiene este inconveniente. Bueno, aprovecho este momento para comentaros que muy prontito ya estarán a la venta los posavasos de resina. De hecho, al principio de este vídeo ha salido uno de los modelos, son 3 modelos. Y el que ha salido al principio de este vídeo es uno de ellos. Son posavasos hechos a mano que yo sé que muchas de vosotras los esperáis y bueno, cuando estén a la venta ya os los enseñaré, que yo creo que será durante el mes de marzo. Siguiendo con la nevera, ahora lo que hago es quitar todos los compartimentos y estanterías que pueda y los limpio uno por uno en el fregadero. Sé que muchas personas desenchufan la nevera para limpiarla, yo no, sé que lo estoy haciendo mal, pero voy mucho más rápido así y hasta ahora no he tenido ningún problema. Y bueno, contadme en comentarios cada cuánto limpiáis vosotros la nevera, si lo hacéis cada vez que vais a comprar o una vez al mes o cada cuánto. Para limpiar la nevera me gusta utilizar oxígeno activo, pero no me quedaba, así que he utilizado una mezcla de agua, vinagre y unas gotitas de lavavajillas. El vinagre va muy bien para eliminar malos olores, así que también es una buena opción. Y con una bayeta le voy dando a todo. Es muy importante limpiar la goma porque en ella se acumula mucha suciedad y es una parte que normalmente olvidamos limpiar.
Cuando ya lo tengo todo limpio voy colocando todas las piezas y ya puedo volver a llenar la nevera. En este momento, pues si hay algún alimento que esté en mal estado o lo que sea, lo tiro y así aprovecho para hacer un poco de revisión. Cosas como salsas que a veces se van quedando en la nevera y se echan a perder. Losing touch of who I am when you're far away. And I feel like I'm running in circles around you. And I know I've been acting strange for a while, but I want you close. Y así ha quedado todo bien limpio y organizado. Y sí, en esta casa comemos muchos huevos. Para que la nevera no tenga malos olores me gusta poner bicarbonato de sodio en un vasito de cristal. Seguramente ya conocéis este truco, pero si no lo conocéis os recomiendo que lo hagáis porque es muy efectivo para evitar los malos olores de la nevera. Y ahora os traigo una receta que hace unos días compartí por Instagram, pero que no podía dejar de compartirla por aquí porque sé que mucha gente no tiene Instagram y es un postre que está delicioso, que os va a encantar, que se prepara en 1 minuto y con solo 3 ingredientes. Solo necesitamos galletas Lotus, yogur griego y crema Lotus. Lo primero que tenemos que hacer es triturar las galletas. Una vez trituradas las ponemos en la base de un vasito. Para que quede mejor yo las aplasto con otro vaso, pero esto es opcional. A continuación ponemos una buena capa de yogur griego. Podéis usar el que más os guste. Si queréis que quede más dulce podéis usar yogur griego azucarado. Ahora derretimos la crema Lotus unos segundos en el microondas. Las cantidades de esta receta son al gusto. Yo he puesto 1,5 cucharadas, pero podéis poner menos o podéis poner más. Una vez derretida la esparcimos encima del yogur. No me digáis que no tiene buena pinta. Ahora lo que tenemos que hacer es decorar con un poquito más de galleta triturada y lo llevamos a la nevera durante mínimo 1 hora hasta que la crema Lotus se ponga dura. Esto es lo más difícil, esperar a que enfríe. Como veis, hemos hecho esta delicia en 1 minuto sin ensuciar prácticamente nada, sin cocinar y sin horno. Después de 1 hora en la nevera, así queda. Es un postre digno de un restaurante y espero que lo probéis y que me contéis. La crema Lotus yo la compro en Bonpreu, pero seguro que la tienen en Carrefour y en otros supermercados. Y las galletas Lotus las tienen en El Día y en Mercadona también. Y la última tarea de este vídeo es limpiar la secadora. Odio con todo mi corazón limpiar la secadora, pero es algo que hay que hacer regularmente por varias razones. La primera y la más importante es para la prevención de incendios, y es que mucha gente no lo sabe, pero la acumulación de pelusas en el filtro y en el interior de la secadora puede ser muy peligroso, ya que la pelusa es altamente inflamable y puede prenderse con el calor de la máquina. Por supuesto, también es importante para un secado más rápido y efectivo y para evitar malos olores en la ropa. Lo primero que hago es quitar las pelusas del filtro pequeño, el que está en este hueco y el que tiene todo el mundo, aunque esto lo hago siempre después de cada uso. Y utilizo un plumero atrapapolvo para quitar los restos de pelusa que quedan en el hueco. Y ahora viene lo peor, limpiar el condensador. Mi secadora es de condensación y solo os voy a decir una cosa. El día que se me estropee, pienso comprar una con el condensador autolimpiable. Mirad toda la pelusa y todos los pelos que se quedan aquí. Lo peor es que cuando yo compré esta secadora, me acuerdo que compré la más barata, no miré nada, y yo no sabía esto. Vi una vez por internet un vídeo de que había que limpiar este condensador y cuando lo abrí, bueno, imaginaos, después de 1 año usando la secadora casi cada día, porque yo la uso muchísimo la secadora, os podéis imaginar, bueno, tengo un vídeo en el canal enseñando a limpiar la secadora y podéis ver cómo estaba, porque
fue terrible. Y nada, desde entonces yo esto lo limpio una vez al mes para evitar que se ensucie mucho y que la limpieza sea mucho más fácil, porque esto es como todo, cuanto más sucio más tardamos en limpiar y más difícil es. Y lo limpio así, como veis, lo meto en la ducha y le tiro agua. Es como recomiendan limpiarlo. Lo único a tener en cuenta es que hay que dejarlo secar completamente antes de volverlo a colocar. Si se tiene prisa se puede utilizar un secador para que se seque antes, pero si no, dejáis la pieza que se seque completamente. Y ahora voy a terminar de limpiar toda esta parte porque aquí también quedan pelusas. Primero utilizo el plumero y después limpio con producto y con una bayeta. There is a life I lead in this city, hurrying to cup my tea. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. El producto que estoy utilizando para limpiar toda esta parte y bueno, el que voy a usar para limpiar la secadora por dentro, la puerta y todo, es el multiusos de bicarbonato de Fabulosa, que ya sabéis que utilizo para todo. Y de hecho es el que he usado también para limpiar la puerta de la nevera por fuera. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya motivado a limpiar vuestra casa, a limpiar el sofá, la secadora, la nevera, todas aquellas cosas que hay que hacer de vez en cuando y que muchas veces pasamos por alto. Contadme en comentarios qué tal lleváis el reto de febrero, si lo estáis siguiendo, si lo vais a poder terminar. Que sepáis que cada mes comparto los retos tanto por Instagram como por aquí por el canal en el apartado de comunidad. Si os ha gustado este vídeo no olvidéis dejarme vuestro like y sobre todo suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.